Y recién hasta la 48. Bueno, está en la página 46. Ah, sí. Página 46. Viviendas y ciudades de entreguerras. Sí. La clase pasada comentamos la Primera Guerra, la Segunda. Lo más importante de las guerras es saber cuáles fueron los motivos. En el caso de la Primera Guerra, 1914 a 1918, el motivo fue la muerte de Francisco Fernando, ¿no? Que era el futuro heredero al trono del Imperio Austrohúngaro. El conflicto es puramente político, ¿sí? Y la Segunda Guerra es la que se da del 39 a 1945. Ya acá vamos a tener dictadores. Las dos dictaduras más importantes son las de Mussolini en Italia, con el fascismo desde 1922 al 43, y el nazismo con Hitler del 33 al 45. También está la dictadura de Hirohito, emperador de Japón, también está la dictadura de Franco en España. Pero digamos que el motivo de la Segunda Guerra es cuando Hitler invade Polonia para volver a reconquistar su imperio alemán. Es decir, que el motivo es pura y exclusivamente territorial. Sí. Comentábamos que en la década del 20, 25, 26, en Alemania, en Rusia, voy a cerrar un cachito acá para poner los mapas, en Alemania, en Rusia, en Austria y en Holanda. Si salgo de acá. Triunfan en las elecciones partidos políticos sociales demócratas o de izquierda, podríamos decir. Y eso va a ser importante, ¿por qué? Porque van a promover una reconstrucción de ciudad en donde el Estado sea el cliente y los proyectos o los programas beneficien a las clases trabajadoras. Sí. De alguna manera lo que hacen estos países en el 20 y pico es lo opuesto a lo que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos, con la escuela de Chicago, recordemos que el poder lo va a tener el privado, que aumenta el valor de los lotes para construir sus rascacielos, pero se aumenta el valor del suelo y el Estado permite que se aumente, que haya esa especulación inmobiliaria, como pasa actualmente en la Argentina, ¿no? Sí. Entonces acá se beneficia más al privado y en Europa, en los 20, se beneficia a la clase media. Lo que hace el Estado es estatizar el suelo, expropia tierras que eran del sector privado y expropia al privado las industrias de la construcción. Entonces el Estado, siendo dueño del suelo y de los materiales, los costos se reducían muchísimo para poder realizar los programas sociales. A ver si anotamos el nombre de los programas sociales. Bueno. Alemania, Selungen. Sí. O sea, en el puesto número 1, las viviendas sociales. En el puesto número 2, hospitales. Y en el puesto número 3, escuelas antituberculosis o escuelas al aire libre. Vamos a ver el primer caso, que es el de complejos de viviendas de Stuttgart, en Alemania. El tercero era escuelas al aire libre, ¿no? Claro. Escuelas al aire libre o escuelas antituberculosis. ¿Y por qué me tarda tanto en achicar? Ahí está, ¿verdad? Ahí. Bueno, ahí estamos viendo. Sí, a mí me gusta que sea rápido, ¿entendés? En vivo y en directo. Claro. Ahí estamos viendo el sur de Alemania, ¿sí? La localidad de Stuttgart.
que tiene la tarea de el municipio de hacer este proyecto de viviendas. Entonces, este era el lote, lo voy a delimitar. Lo que hace el municipio es contratar a la escuela Verbund, que estaba radicada en Berlín, que fue creada por Peter Behrens. En esa escuela, en ese momento, en 1927, el vicepresidente era Mies van der Rohe. Así que la escuela lo que hace es directamente darle el cargo de la dirección de obra a Mies, que sea un poco el capitán del barco de este proyecto de viviendas. Y bueno, Mies comparte, no se come toda la torta, que dice, bueno, voy a llamar a mis amiguitos, ¿no? Para que entre todos hagamos este proyecto de viviendas. ¿A quién llama? A los capos del movimiento moderno, o sea, la selección, ¿no? Junta la selección argentina, el mejor equipo, la escaloneta, llama a Le Corbusier, llama a Gropius, llama a Peter Oud, que fue un arquitecto holandés pionero en diseñar dúplex, a Peter Behrens, bueno, entre otros arquitectos. 17 arquitectos participaron de este complejo de viviendas. Estas son viviendas pensadas para la clase media, casas para vender, ¿sí? Financiadas, como dije, por el Estado. Todos hicieron una vivienda, menos Mies, que hizo 12 departamentos, y sí, o sea, si él era el director, yo voy a hacer más que el resto, que es esta tira que vemos acá. Después Le Corbusier también hizo una vivienda que era para 2 hermanos, y son 2 casas idénticas, gemelas pegadas. Y después Peter Oud, que hizo 5 dúplex, que son los que están acá. El resto hicieron viviendas unifamiliares. Vamos a ir al plano que tenemos en la carpeta. Ah, nunca te dije dónde está. Ya te digo. En la carpeta está en esta página, 53. ¿Cómo se imprima, Nacho? ¿Cómo? Que hoy imprimo esa parte porque no me acordaba hasta qué página estábamos e imprimí hasta 48. Ah, cierto que me dijiste recién, no lo retuve. Bueno, hace una cosa, en un cuadernito de apunte pone página 53, 2 puntos, Sí. Movimiento Moderno, MM, Sí. porque la obra se hace en el 27, ¿sí? Está entre 1918 y 1945, entre guerras. Movimiento Moderno, y vamos a poner vivienda social. Entre paréntesis, vivienda social, entre paréntesis, suburbios. Suburbios. ¿Qué quiere decir suburbios? Que se hizo en lo que eran las afueras de Stuttgart. Sí. Más allá de que hoy veamos que alrededor de complejo de viviendas hay urbanizaciones, bueno, pero porque fue creciendo. Pero originalmente esto era la parte más alejada del centro. ¿Cómo se pronuncia? La W en alemán se pronuncia como una B corta. Waisenhof Siedlung. Para hacerla más sencilla, los chicos le dicen las viviendas de Stuttgart. Más fácil. Más fácil, las viviendas de Stuttgart, el complejo de viviendas de Stuttgart. Bueno, ahí tenemos un poco la implantación. En esta implantación, cada flechita nos indica el arquitecto que hizo la vivienda o el grupo de viviendas. La tira que vemos acá, ¿no? La hizo el arquitecto Mies, acá está. Este que está con rojo, ¿por qué está con rojo? ¿Y por qué es la más destacada? ¿Y por qué es la más destacada? Porque la hizo Le Corbusier con su primo, el arquitecto que trabajó durante toda la vida al lado de Le Corbusier. Estas que aparecen rayaditas a 45 grados son las viviendas que durante la Segunda Guerra Mundial se destruyeron porque sufrieron ataques de bombas y demás. Las que están con negro y rojo son las que hoy en día siguen de pie.
Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en el video que voy a pasar a continuación? Que las viviendas parece que fuesen realizadas no por 17 arquitectos, sino por uno, porque todas, o la mayoría, todas tienen cubiertas planas, todas tienen ventanas horizontales y fachadas limpias, sin aditivos, sin ornamentos. La mayoría son de color blanco, salvo 2 o 3 que tienen colores rojo o azul expresionistas. ¿Cuál es la conclusión de este proyecto? Que se dan cuenta estos arquitectos que a pesar de venir de puntos de Europa diferentes, la mayoría son alemanes, pero bueno, tenías a Le Corbusier, que era suizo-francés, tenías a Oud, sí, que era holandés, a pesar de venir de distintos puntos, de ser arquitectos diferentes, tienen el mismo norte, apuntan a lo mismo, construir económico, apoyarse en las medidas mínimas, en las vanguardias puristas, expresionistas, en las ventanas horizontales. Se empieza a ver la universalización de la vivienda. La vivienda entendida como un prototipo, como un estándar. Bueno, para entenderlo hay que verlo. Vamos a ir a los videos. A ver si está acá. No, a ver si está acá. Weisenhoff. Esto es así, es casa, este es el nombre del arquitecto, Adolf Schneck, y esta es la calle. Vivienda unifamiliar, cubierta plana, ventanas cuadradas u horizontales, color blanco, que es el color higienista. Estos son los dúplex de Peter Oud. Casas de Peter Oud. Muy estética Bauhaus, ¿no? Los balcones individuales, cubierta plana, color blanco. Esta es la contrafachada, más de servicio, ventana horizontal. Esos nos hacen estudiar en los primeros años, porque son dúplex. Claro, sí. En arquitectura o a veces por ahí también en comunicaciones. Sí. Estos serían los departamentos de Mies. Parece que estamos viendo una fachada de la escuela Bauhaus. Ventanas horizontales. ¿Ves que realmente se ve una estética homogénea en los proyectos? Casa de Mark Stamp. Este es el único que le clavó color, pero bueno, le clava color para representar el expresionismo. Así todo se ve una casa purista, ventana horizontal, cubierta plana. También Peter Behrens. Mirá lo que es la casa de Behrens. Quizás es un poco distinta a las anteriores porque no vemos ventanas horizontales. Recordemos que Behrens es protorracional. Entonces va a trabajar mucho con el aventanamiento con una secuencia repetitiva. La volumetría del proyecto no es una volumetría como una caja única, sino que se empiezan a ver como sucesiones de cajas, más protorracional. En este caso sería como la caja rota, entre comillas. Yo lo veo purista todavía. La caja rota la vamos a ver en una vivienda que viene a continuación, que sí se ven los planos emboladizos. Acá son cubos insertos uno dentro del otro. Acá se ve uno emboladizo. No, es la parte de abajo de este. Iba a hacer este comentario. El tamaño de las casas. Prestemos atención a eso. Sí. ¿Podemos imaginarnos que en esta vivienda puede vivir un trabajador? No, es un terrible caserón. O sea, acá vive Mirta Legrand. ¿Por qué quiero esto? Kenneth Frampton, en Historia Crítica, dice que este complejo de viviendas, el objetivo era que ellos hagan casas para clase trabajadora.
que eran los que más necesitaban viviendas, y terminaron siendo casas para ricos o para clase medias altas, y eso se ve mucho en sus dimensiones, salvo en los dúplex, ¿sí? Pero el resto son casas enormes, mirá lo que es. Parecen 2 casas, parece un hospital, parece un geriátrico. Sí, sí, literalmente. Hans Jorun y Peter Behrens. Hans Jorun es el que hace esta vivienda, que ahora la vamos a ver mejor, que es la que yo te digo que es la única que rompe con el purismo porque se ven planos muy a modo Rietveld. Volvemos a ver la casa de Peter Behrens y ahora vamos con la de Jorun. Otro arquitecto del movimiento moderno. Ahí. Acá sí se ve con mayor claridad planos horizontales, planos verticales en voladizos. Este fue el único arquitecto que tuvo en cuenta una característica local de Stuttgart, que es el redondeo en las esquinas. ¿Sí? ¿Nos imaginamos a un trabajador de la UOCRA viviendo en esta casa? Y salvo que sea el Pata Medina. Claro, un familiar. Claro, un familiar, pero es cierto lo que dice Frampton, ¿no? Terminaron siendo casas con algunas de ellas con dimensiones y superficies importantes. ¿Esa cómo se llama? Esa que veíamos recién era la casa que hizo Joseph Frank, creo que decía. Esto que estamos viendo acá no es parte del proyecto. Esta torre, estos volúmenes con cubiertas con pendiente, esos son otras construcciones. Acá estamos viendo de nuevo la misma vivienda desde otra perspectiva. Pero no tiene nombre porque una de las casas neoplásticas de Stuttgart, casa de Adolf Schneck. Bueno, estas viviendas últimas son muy parecidas a las casas platenses de la década del 60, donde se veía el racionalismo con la cubierta plana, el balcón redondeado. Casa de 2 pisos. Ya casa de 2 pisos no es una casa para una clase media, no es una casa para un trabajador, ¿no? Bueno, ese rosa es actual, ¿no? El que vive ahora no entiende nada y la pintó de rosa, pero originalmente no lo era. Era blanca. Y esta que es la más destacada, la que hizo Le Corbusier con su primo. Es purista, también es expresionista por el rojo, el azul, tiene los 5 puntos. Son 2 casas pegadas. El núcleo circulatorio es circular. Y por dentro tenemos una maqueta que muestra todo lo que era el barrio de Stuttgart, ya que hoy en día esto es un museo. Prestemos atención al sistema de calefacción, ¿sí? Centralizado, una tecnología muy moderna para la época. Esta es la terraza jardín, terraza accesible con función. Voy a poner stop acá. El complejo de viviendas de Stuttgart queda en una colina, en un lugar alto, como se puede ver, y esto es la zona histórica, el casco, las preexistencias de Stuttgart. Fíjate qué distinto que son las viviendas locales de lo que ellos proponen. Las viviendas locales son de una cubierta muy alpina, ¿sí? Probablemente materialidad de ladrillo, individuales. Y lo que ellos proponen es una arquitectura blanca, una arquitectura de cajas, que contrasta ya solo al ver la cubierta. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Que para el arquitecto del movimiento moderno europeo no le interesa el lugar, lo único que le interesa ni las preexistencias ni la identidad, lo único que le interesa es construir rápido, económico, bonito, y dentro de esas características que un poco venían impuestas por el Estado, ¿sí? Que te contrataba para que te iba a dar poco dinero, porque todo lo que sea obra pública se hace con poco dinero, no hay dinero para tirar manteca al techo, recientemente terminó una guerra. Dentro de esas premisas, la caja blanca, el hormigón, el acero, el cristal, es lo que mejor respondía para esas necesidades, ¿sí? Pero después de la Segunda Guerra, después del 45, en la etapa posmoderna, el movimiento moderno empieza a ser fuertemente cuestionado y criticado, justamente porque no tiene en cuenta el sitio. Y creo que esta imagen
se ve con claridad. Yo me puedo sacar una foto con un fondo en estas casitas alpinas, me saco una foto con el fondo de los cubos blancos y parece que estoy en dos mundos distintos, en dos ciudades distintas. La estética, el lenguaje, los materiales son completamente distintos. Primeras camas estandarizadas, parecen camas de militares, ¿no? Prefabricadas. Ahí hay un agujero en el video y ahora te va a mostrar un baño. Los primeros baños o artefactos prefabricados, sanitarios. Las primeras cocinas estandarizadas. Ahí no te entra una pizza. Mira lo chiquito que es eso. Cocina de juego. Bueno, el aventanamiento horizontal, que eso seguía un principio higienista y sanitarista. El sol y la ventilación en los interiores era fundamental. Acá se ve una influencia de la vanguardia, si se quiere, expresionista, rojo, amarillo, azul o neoplasticista. Esta es la parte posterior de las casas de Le Corbusier. Bueno, esto va a ser tan importante que al año siguiente, 1928, Le Corbusier va a proponer los famosos CIAM, ¿no? Los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna. Entonces, me voy a esta parte. Página 46. 1927, exposición de Stuttgart. Hasta la 48 tenés, ¿no? Sí. Pero lo vamos viendo después. Sí. No, lo que no tenés son las obras. Porque esto corresponde a lo que es contexto, las obras son es lo que te falta. Exposición donde participan los arquitectos del movimiento moderno, entre ellos Gropius, Mies, Le Corbusier, Aude y otros. Cada arquitecto debe construir una vivienda y así mostrar la arquitectura que se estaba haciendo por toda Europa. Se dan cuenta que a pesar de venir de distintos lugares de Europa, manejan un lenguaje similar. Como consecuencia de esta obra que ellos hacen, el rol del arquitecto municipal, al año siguiente, Le Corbusier dice, chicos, que no se corte, loco, esto de sentirnos útiles, ¿no? De hacer proyectos de reconstrucción, ¿sí? Y vamos a juntarnos a debatir, ¿sí? Nuestros proyectos, nuestras ideas, en los famosos CIAM, Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna. El tema de los CIAM lo vamos a ver más adelante. En total se hicieron 10 reuniones, 10 congresos. Hay una parte del CIAM que se realiza en el periodo de entreguerras. Hay otra parte del CIAM que se realiza en la posmodernidad, después de la Segunda Guerra. Pero bueno, los CIAM fueron propuestos por Le Corbusier. Bueno, toda esta idea de hacer viviendas colectivas financiadas por el Estado se corta en 1933. ¿Por qué? Es una fecha clave para nosotros. Llega Hitler y Hitler odiaba al movimiento moderno, odiaba los monobloc. ¿Por qué? Porque es una arquitectura socialista, pensada para la clase media. ¿A quién va a apoyar Hitler? A la clase alta. Él decía que la gente, a los ricos, él decía que la gente viviendo toda junta, así, todo como en Palomares, no decía así, pero eso fomentaba la huelga, fomentaba el conflicto. Una idiotez, mirá que porque la gente viva en un monobloc va a ser violenta. Una idiotez, no le gustaba, odiaba, le daba arcadas la cubierta plana. De hecho, lo primero que hace... Era violento, ese es el problema. El problema lo tenía, el tóxico era él. Claro, exactamente. El tóxico era él. Pero, bueno, él lo primero que hace también cuando llega al poder es cerrar la escuela Bauhaus. Inclusive hizo un proyecto para ponerle una cubierta con pendiente a la Bauhaus, un chalet parecido a los que veíamos recién en el video. Por suerte no se hizo, porque si se hubiese hecho hubiesen arruinado la obra, ¿no?
¿Ves? Estos decían que estos proyectos urbanísticos de bloques potenciaban la protesta social y manifestaciones. En el campo aislado esto no pasaba. O sea, viviendo, ¿cuál es el mejor tipo de vivienda para Hitler? La vivienda unifamiliar, la casa tradicional, ¿no? Como era antes las casas de que surja el movimiento moderno, de ladrillo, con pendientes, rodeadas de verde. Y además él lo que hace es esas fábricas que estaban destinadas para la construcción, las pone al servicio de la guerra. Se ponen esas fábricas a crear armas para conquistar su gran Alemania. Bueno, el gran arquitecto del movimiento moderno que más proyectos de viviendas colectivas hizo es Gropius. Es un ejemplo de un arquitecto estatal. ¿Sí? Lo contrata el Estado. Algunos de estos proyectos conocidos es el barrio Torten, que se ejecuta. Todos estos barrios tienen la particularidad de quedar en las afueras de las ciudades. Justamente es más fácil proyectar en los suburbios porque no tenés que demoler preexistencias, sí tenés que generar la provisión de servicios, luz, gas, aguas, calles, pero tenés mucha más libertad para diseñar. Esta sería la implantación, y él lo que hace son viviendas, que acá un poco yo las puse, idénticas, y se ve esta idea de copiar y pegar, porque lo que hacía el arquitecto moderno en estos momentos es diseñar la célula, diseña la célula y después la repite varias veces. Acá genera un barrio, ese barrio lo repite, lo vuelve a repetir y genera una ciudad en base a un prototipo. Hay una mirada muy maquinista, muy industrial, muy fordista en el diseño de estas ciudades. Así como una mesa, una silla, un auto, un avión se gestaba en una fábrica y se hacen prototipos, cadena en serie, lo mismo sucede con estos diseños. Y fíjate que vemos, igual que en Stuttgart, la cubierta plana, la fachada blanca, la forma de caja, la ventana horizontal, ¿no? Sí. El mismo tipo de vivienda en todos lados, no importa si es Alemania, no importa si es Rusia, no importa si es Argentina, universalizar. Gropius decía, si no se puede copiar, no sirve. Una idea muy radical, ¿no? Porque de alguna manera ellos están interpretando las necesidades sociales como homogéneas, a las personas como homogéneas. Hay que entender también que ellos no trabajan para una clientela privada. Estos tipos laburan para el Estado. El Estado te dice, necesito hacer 2000 departamentos, tenés este presupuesto. Bueno, dentro de esos fundamentos, esto era lo que más se adecuaba, ¿sí? Es como hoy en día los complejos de vivienda Procrear, que se hacen también, viviendas reducidas, con no mucha estética, o sea, no es bello, a veces no son lindos, pero se prioriza la función. Hablamos de un hombre ideal. Ellos diseñan para un prototipo, un ideal. No conocen quién va a vivir acá. No es que le tocó timbre a Gropius, la familia, qué sé yo, Genonzó y le dijo, haceme la casa, tenés 50 millones de euros. No, se tienen que adaptar con lo que tienen. Bueno, acá tenemos los departamentos, la tira de departamentos que hace para Stuttgart. Mies fue el primer arquitecto que usa el sistema steel frame y lo utiliza en el diseño de estos departamentos, 1927. En la Argentina, en el 2000, recién se empiezan a ver countries, casas de countries con steel frame. Qué atrasados que estamos. Sí, pero qué genio, ¿no? Por algo fueron maestros de la arquitectura moderna. Para la época, los proyectos, los diseños, los materiales que usaban eran muy futuristas. Se anticipaban a su época. Son casas que siguen siendo modernas hoy en día. Pero eso no deja de, por el otro lado, de la crítica de, che, loco, me estás haciendo el mismo tipo de vivienda en todos lados. Imagínate una casa de este tipo me refiero, no le digo tipo, no lo estoy menospreciando a mí, pero de este tipo me refiero a cubierta plana, caja blanca en Bariloche. Sí, el tipo de vivienda. Claro, este tipo de vivienda en Bariloche.
no pega ni con moco, ¿no? El hormigón que tiene que ver con Bariloche, la cubierta plana con la nieve no responde. Entonces empiezan a haber vacíos en estos proyectos, y esos vacíos se empiezan a criticar, reitero, en la década del 50, del 60, en la posmodernidad, en la etapa que se conoce como la crisis del movimiento moderno. Este es otro proyecto de Gropius, también financiado por el Estado, en las afueras, esto creo que es en las afueras de Berlín, se llama Colonia Dammerstock. Como decía Le Corbusier, esto terminaba siendo una ciudad dentro de otra ciudad, ¿no? Porque eran tantas las cantidades de viviendas que se hacían, que la gente que vivía acá, ¿dónde iba a comprar el pan, la leche? ¿Dónde llevaba a sus pibes a la escuela? En el mismo complejo. Tenían todos esos servicios. Pensemos que eran viviendas, estas sí son viviendas por las dimensiones, son medias ratoneras, pensadas para los trabajadores. Todo lo que se ve gris es campo, y esta idea de tiras, ¿no? Tiras, hacer un bloque y repetirlo. Acá se ve un poco la implantación. También tenía una justificación constructiva, las grúas que trabajaban con esas placas, esos materiales prefabricados, era más fácil que vayan en línea recta, transitando, que en líneas curvas, calles curviadas, que era un conflicto. Entonces, la grúa trabajaba acá, por ejemplo, se posicionaba acá, y con la, no sé cómo llamarle, la mano, la pinza, podía trabajar en esta tira y sin moverse del lugar trabajar en esta tira. O sea que también había una idea de economía en los materiales y en la ejecución de las obras. La forma recta, las líneas rectas, el trazado reticular, es lo que se ve mucho en estas viviendas que son bien racionalistas. ¿Sí? Cuando yo digo racionalismo, tengo que pensar en cajas blancas, tengo que pensar en cubiertas planas, en ventanas horizontales. Dammerstock, Torten, sí. Una consulta. Sí. ¿Se podría decir que el racionalismo sería llamado como al purismo en sí, digamos, con esto de las ventanas horizontales, la caja blanca, las cubiertas planas? Obviamente que sí, dentro de lo que es el racionalismo, una de las características es que se encuentra o se puede ver la vanguardia purista. Ahora, yo cuando digo purismo también puedo pensar en un rascacielos de cristal. Claro. Entonces, la respuesta sería, dentro del racionalismo está la característica de la vanguardia purista, pero no puedo decir que el purismo, que todas las obras arquitectónicas que yo considere puristas son cajas blancas. Claro. Claro, porque hay veces que no. Este es otro ejemplo de proyectos de viviendas que hace Gropius en las afueras de Berlín, en una ciudad llamada Siemensstadt. Esta es una ciudad industrial. Son viviendas de trabajadores, creo que, ponele que la fábrica, yo no sé si estaba acá o está cerquita, pero bueno, no sé si está en el plano. Pero otra vez vemos las tiras de monobloc, ¿no? Parece que agarró estas tiras, ¿no? Y dijo, bueno, la meto acá también. Universalidad. Cubiertas planas. Por lo general estos bloques de vivienda no superaban los 5 pisos. ¿Por qué? Porque ya si tenés un sexto piso, había que incluir un ascensor, y eso encarecía el proyecto. Y acá se tiene que buscar mucha economía, porque era financiado por el Estado, que no tenía dinero para tirar manteca al techo. Claro, no le sobraba la guita. Entonces... Me encanta cómo te resumís siempre en eso, que no tiene dinero para tirar manteca. No hay. Es una frase que me quedó en mi infancia y la aplico. No sé, mi mamá creo que la decía. Viste que te dice, no hay dinero para tirar manteca. Y yo, ahora que te la pones a pensar, ¿cómo es eso, manteca? Porque la manteca siempre es uno de
los elementos gastronómicos más caros. Claro. Si manteca al techo es como que me sobra la guita, algo así. Analizando frases antiguas. Bueno, y acá tiene local comercial, como yo decía, eran ciudades que proponían también centros sanitarios, centros educativos, comercios, para mejorar la movilidad de los residentes, para que no tengan que trasladarse al centro de Berlín a hacer estas actividades, y sobre todo más cómodo, ¿no? Más confortable tener todo cerca. Bueno. Entonces esto sería como una ciudad que tiene escuela, hospital, todo junto en el mismo complejo o microciudad sería en realidad. Es una pequeña ciudad, exacto. Igual esto es algo rector en todos los proyectos que mencioné, ¿no? En el Torten, en el Dammerstock, ¿sí? Están en el medio de la nada. Mira, yo te lo voy a conectar con la realidad esto, con la actualidad. Ay, ves que no achica, no sé qué le pasa. Se pone loco. Está en 2D, vamos a ponerlo. Ahí está. Ahí está. No va a descansar. Hasta las 2 de la mañana no descansa. Ahí. ¿A dónde me estoy yendo? A La Plata. Me estoy yendo a un barrio, Procrear, 2010, 2014, 2016, llamado, se llama El Gigante del Oeste. Sí, acá cerca de casa es. Ay, che, siempre lo ubico rápido y ahora, acá está, Escribí 170 y 44 más o menos. Claro, acá está 44 y está 170. Bueno, ese barrio financiado por el Estado, entre comillas, ¿no? Porque las familias tuvieron que poner de su parte bastante para pagar las cuotas y bueno, inclusive hacerse cargo de los servicios porque el municipio de Berisso, la luz, el gas. Eso es Olmos. Esto, claro, serían las afueras de Olmos. Acá se ve, esto no es un estándar, no es un prototipo porque las casas son todas distintas, pero lo que voy es que también fue pensado como un lugar para que tenga servicios de comercios de barrio, ¿sí? O sea, esta gente lamentablemente el estrés que tiene es la movilización, porque dependen del auto y sí o sí, si tienen que llevar a sus pibes a la escuela, tienen que agarrar la 44 o cualquier otra avenida y llevarlos o a La Plata o a Olmos. O sea, eso es lo que tiene un poco el reconstruir una ciudad en las afueras, que acá, Europa, Alemania, década del 30, se pensaba y se incluían los proyectos. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Que nosotros no lo incluimos. Porque se necesita más dinero, se necesita más financiamiento. Acá se incluía. Todos En los... realidad, Sí. en ese sector hay varias escuelas y jardines. No hay, Afuera. no, hay nomás en la 43 y 170 más o menos. Tenés razón. Entonces, vos salís de ese microbarrio con 5 por 6 manzanas aproximadamente y tenés todo, porque en la 44 es súper equipado. Tenés un cordón comercial muy importante que se está perfilando, pero quizás el tamaño, quizás esto de que no es que está en una zona 100% rural como estos, sino que está a cuadras del centro de Olmos. Y Olmos, es cierto lo que vos decís, tiene mucho jardín y escuela. O sea, quizás, bueno, es reconocida no por la cárcel, pero no tenés hospitales. Centros sanitarios, sí, esta gente tiene que pegarse un recorrido importante. Por ejemplo, hay una clínica acá que es privada, hay muchos consultorios. Después, sí, o sea, tenés una emergencia, tenés que ir, por ejemplo, a Lupa, que es acá en Los Hornos, 153 y 66. Sigue siendo cerca, o sea, te tomás el micro y en 10 minutos estás. No es súper alejado. Yo te digo porque yo vivo prácticamente al lado de la cárcel. No al lado, pero a 3 cuadras.
Ah, mira. Bueno, pero hay problemas como la falta de recolección de residuos, ¿no? Zonas que Claro, no pero tienen porque ciertos son, servicios. claro, porque son algunas están asfaltadas y otras son como extensiones que por ahí son de calles de tierra, pero reforzadas, no son 100% de tierra o algunas sí son de tierra. Entonces el camión no entra justamente por eso, porque un barro tremendo. Claro, pero es una suma de cosas, ¿no? Falta de pavimentación, falta de alumbrado público, falta de veredas, porque como vos decís, el Y camión no todo va a eso entrar. lo hicieron los mismos del barrio. Ellos mismos ponían plata para extender el agua, extender la luz, el Claro, gas, etcétera. No es claro, que bueno, el Estado lo ayudó. claro. Bueno, ese es quizás mejor ejemplo que el que di yo recién de que no tienen todos los servicios, refiriéndome quizás a comercios, a hospitales, porque todo eso está cubierto en cercanía relativamente, pero bueno, la provisión de servicios, que era algo que sí o sí le conviene al Estado, lo tuvieron que hacer los propios vecinos. Porque si no, Claro. vivían con napas, vivían con un montón de conflictos. Sí. Bueno, la Siedlungen, entonces Platense, barrio Los Andes. Vamos a la página 50, Karl Marx Hof. Ah, no la tenés, perdón. Entonces hace No, una bueno, cosa. pero yo lo anoto igual. Claro, en el apunte pone página 50, movimiento moderno, porque esto es 1927-1930, movimiento moderno, vivienda social. Mi prima es de Olmos, siempre cuenta también los problemas. Que ella depende para hacer cualquier trámite, tiene que agarrar el auto porque sí, hay una línea de colectivo o Sí. dos, no sé también en qué zona, pero son bastante deficientes. Sí, yo tomo el oeste y el 307 termina acá nomás. O sea, hay muchos micros, pero por ejemplo en determinados horarios no hay tantos, por el tema de que ahora van llenísimos, es Claro, terrible. claro, porque ¿Cómo está muy es? cara la nafta. Claro, y aparte que nada, se llena de chicos de la escuela, en el horario de 4:30 a 5, 5 y piquito, se llena de chicos y por ahí vos estás apurado para ir al centro y no Olvídate, sabes a qué horario vas a llegar porque por ahí no te para y estás claro, saliendo recién del barrio. claro. Sí, no, aparte que, viste que siempre se ven mujeres que van a ir a buscar a los pibes. Sí, obvio. Y por ahí va una mujer con 3, 4 pibes porque va a buscar a la piba, al pibe del vecino, a los hermanitos y suben como 6 personas y es una familia. Sí, o Ya los primitos, lo que sea. te coparon todo el colectivo. Y eso no es nada porque los fines de semana vienen la visita de la cárcel, que vienen de todo Buenos Aires, no es solamente de las cercanías porque no son de la cercanía, son de Claro, Varela, claro. Quilmes, qué sé yo, en Por muchos eso lugares lejos. uno de los negocios que más funcionó, que empezó a urbanizarse Olmo, fueron los almacenes, ¿no? Las tiendas de ropa, Claro. tiendas de regalo. Che, le llevo un sándwich de milanesa. La milanesa debe de volar ahí. Sándwich de milanesa para los presos. No, y acá Este, nomás había mucho almacén y negocio grande, que tenía claro. verdulería, carnicería, qué sé yo, pero pusieron un chino, que el chino mató todo, básicamente, porque, Tienen claro, es precios la muy competencia baratos. económica. Claro. ¿Cómo? Tienen precios muy baratos los chinos, algunos chinos, ¿eh? Otros Sí, te arrancan la cabeza. sí, Pero, esto es más o menos, en algunas cosas sí y otras no, pero claro, los pocos almacenes que había de gente, así, gente grande por ahí, los mató totalmente. O claro, sea, la venta es la competencia. Si salía, no sé, 130 pesos y bueno, en el chino capaz estaba 90 o 100. Y bueno, son 30 pesos menos. claro. Y sí, Y, y así quedan un montón sin negocios. claro. Y bueno, hay que hacerse amigo del chino. Que O está poner al la. frente de la cárcel, Claro, literalmente. es una estratega, ¿qué se le va a hacer?
estuvo re clara. Labura para la cárcel. Sí. Bueno, ahora vamos a ver casos. Estuvimos hablando mucho de Alemania, ¿no? Las viviendas sociales de Alemania, viviendas de Stuttgart, los proyectos que hizo Mies. Vamos a ver qué pasa con Austria. Que si me aparecen las referencias, acá está. Se ve que Austria está al lado de Alemania. Austria, los proyectos de vivienda son muy tradicionales y clásicos. ¿A qué me refiero? Ladrillo, no incorporan materiales industrializados, no vamos a ver cubiertas planas, sino más bien una estética pintoresquista. De hecho, este complejo de viviendas que se llama Karl Marx Hof, fíjate el nombre ya es un homenaje que se le hace al líder de los partidos de izquierda, Karl Marx, ¿no? Este filósofo de finales del 1800 que defendía a los trabajadores, defenestraba el capitalismo. Este es un complejo de viviendas para trabajadores. A ver, ahí está. Tiene más de 1 kilómetro de largo, o sea, realmente enorme. Es todo esto que estoy delimitando. Y está formado por un claustro, planta clásica, ¿no? El proyecto. De ese claustro sale un brazo, que es este, y ese brazo se conecta con otro claustro. El 80% del proyecto es verde, higienismo. Y el otro 20% es zona construida o espacios construidos. Lo que vamos a ver en todos estos proyectos es justamente eso, ¿no? Mucho espacio libre. Vamos a ir acá. Ahí se ve un poco la reconstrucción del barrio. ¿Qué elementos clásicos puedo llegar a ver? Los accesos se dan por arcos de medio punto. Esta sería una imagen interior, ¿no? Desde el patio interno del complejo. Después, ya los colores, ves que no vemos el blanco, sino que vemos colores clásicos, terracota, amarillo, rosado. Y esto que es una especie de frontón triangular. Obviamente que se ve una estética más moderna. Acá no vemos columnas, pilastras, pero vemos ventanas individuales, fachadas sin ornamentos, hasta te diría protorracionalista por momentos parece, clásico y protorracionalista. Las cubiertas son tipo chalet, tipo con pendiente. Y vamos a ver cómo se diseñaban estos departamentos muy, muy diminutos. Para darnos una idea, el departamento de un dormitorio tenía aproximadamente 27 metros cuadrados, 30 metros cuadrados, que es una medida que hoy usamos para los monoambientes nosotros. Y el de 2 dormitorios tenía 40, 45 metros cuadrados. Uno ingresaba al departamento, en el caso de esta unidad funcional vemos un dormitorio. O sea, que te entró la visita, vos saliste en pijama, si usás pijama, y ¿no? Ahí como... El principal problema que tienen estos departamentos, de apreciación personal, es que no resuelve bien lo público de lo privado, ¿no? Es una terminación. Claro, la privacidad. Claro. Si vos entras, tenés todo este pasillito, después unifica todo lo que es servicios. Esta sería la cocina, muy reducida. Y el baño, el detalle, fíjate que no es un baño completo, es un baño formado por un inodoro, solamente por un inodoro y por una bacha. Vos decís, ¿esta gente dónde se baña? Esta gente, para bañarse, agarraba la toalla, el jabón, se lo ponía bajo el brazo, tipo colonia, cuando uno iba a la colonia, y me voy a las duchas, baja la escalera y en el primer piso estaba lo que se conoce como la bacena. La bacena era el acceso al agua corriente. Había lavaderos, había duchas y había inodoros. Todo el tiempo te encontrabas con la vecinada. Sí, si se te cayó el jabón, se me cayó el calzón, se comparte todo. Porque al Estado le salía muy caro diseñar un baño completo. Entonces hacían esto.
Qué bajón igual. Una vez un alumno me dijo, pero es un conventillo, y la verdad es que le está tirando muy abajo. O sea, esto más bien lo diseñaba un arquitecto, Carl Gen, y es un conventillo modernizado, si querés, porque el conventillo Claro. tenía un montón de problemas. Eran ratoneras que no ventilaban, no tenían verde, no tenías agua, o no se podían duchar todos. Hay una idea colectivista, ¿no?, de pensar una ciudad con funciones en común. Con el correr del tiempo, la gente que vivió en estos lugares fue adquiriendo una mejor posición económica, mejor empleo. Algunos se fueron a la miércoles porque dijeron, yo ya estoy podrido bañarme y ver al vecino. Pero, ¿qué pasó? Se incluyó en el baño con el tiempo una ducha. La ducha que es, ¿viste el cuadradito, el receptáculo al que te bañás y se te pega toda la cortina? Bueno, ese. Lo odio. La bacena no existe más. La bacena, ¿Cómo se escribe? de larga A-S-E-N, bacena. 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 Bacena, ahí está. La bacena no existe más, de hecho lo que era la bacena hoy en día es un museo. Continuamos viendo cómo es el recorrido del departamento. Después este vacío sería el estar comedor, se unifica. Eso es una novedad, ¿sí? Porque en las casas tradicionales un cuadrado rectángulo era el comedor, otro cuadrado rectángulo era el estar, se unifica. Y este es otro dormitorio, o sea, los padres están separados de los pibes, o viceversa, los padres están separados, no hay como cierto conflicto quizás funcional. Era muy común en estos, hay que entender que estos son los primeros departamentos que se construyen en la historia, los primeros monobloc. Y tienen, como son los primeros, tienen muchos problemas. Y esto con el tiempo se fue mejorando. Hoy en día vos haces esto y te ponen un 2, ¿no? Era muy común los baños pasillos. O sea, vos para pasar una habitación tenías que pasar por un baño. Bueno, y después fíjate que este es el de un dormitorio, ¿no? Vos entrás, tenés la cocina, el baño unificado, tenés el estar comedor y el dormitorio. O sea que el departamento que tiene 2 dormitorios tiene la misma superficie del estar comedor que el de un dormitorio. El departamento de un dormitorio tiene la misma cocina y baño, la misma superficie que el de 2 dormitorios. O sea, hoy esto no sería lo correcto, ¿sí? Porque se supone que acá tenés más gente. Entonces la superficie del espacio público y del servicio debería ser mayor. Pero bueno, dentro de la idea de la estandarización, la misma cocina, el mismo baño, en todos lados ponemos lo mismo, entraba esto. Bueno, vamos a ver un video donde va a hablar una señora que vive desde que se fundó el Karl Marx Hof. El video se llama El símbolo de la izquierda, ¿no? Porque esto fue financiado por partidos de izquierda. Quienes construyeron estos complejos fueron los propios trabajadores para abaratar los costos de la construcción. Voy a poner esto. ¿Cómo funcionaba esto? Dije que voy a poner esto. Ahí. ¿No se pone esto? Ahí está. ¿Cómo era? ¿El Estado te regala la casa? No, no te regala la casa, no es como Argentina, viste que para sumar votos, igual no hay mucho dinero para regalar casas, pero bueno. Esto funcionaba así. Durante 15 o 20 años, la familia que adquiría este departamento tenía que pagar una cuota mensual, pero una cuota baja, una cuota que la familia podía pagar. Plata de ahora para nosotros serían, qué sé yo, 5.000 pesos. ¿Sí? Nada, era 2 impuestos. Y con eso, una vez que cumplía el plan de pagos, ya la vivienda pasaba a ser tuya. Pero por lo menos existían políticas de vivienda para la clase media y pobre. Si podías cumplir el sueño de la casa propia, porque se hace en la Constitución una ley donde avala esto, ¿no? El acceso al suelo, al hábitat, y el Estado como el principal benefactor de estos principios. Algo más iba a decir.
Como el plan de las viviendas que hacían en la época de Perón Claro, para trabajadores de determinadas fábricas o determinadas, no sé, empresas, pagaban una cuota que ya se lo descontaban del mismo sueldo y claro. mientras se iba construyendo, por ahí había algunas partes que eran por sorteo, no sé. Y después te tocaba tu vivienda y seguías pagando, pero ya estabas viviendo una vez construido. Estaba buenísimo eso. Claro, claro. Bueno, eso en la Argentina, esto es del 30, en la Argentina tenemos en el 50, durante la primera y la segunda presidencia de Perón, 49 al 55, se funda el FONAVI, el Banco Hipotecario, que fueron organismos fundamentales, porque el banco era el que otorgaba el préstamo y el FONAVI era el que regulaba a quién le iba a otorgar o a quién le competía la vivienda. Pero es un sistema muy similar a este que estamos comentando. El barrio de Sí, Los Perales es un ejemplo de los que vos mencionaste, que es un barrio bien industrial, bien para trabajadores industriales, que todavía sobreviven. ¿Sí? Después, bueno, pasaron cosas. En la sí, Argentina pasaron como cosas. todo. Bueno, voy a poner ahí esto. Karl Marx Hof tiene más de 1 kilómetro de largo y es un símbolo de la política habitacional de los años 30, donde los socialdemócratas hicieron una ciudad dentro de otra ciudad. Las 5.000 personas que vivían en esta persona que está hablando hoy en día es el presidente del museo que está en lo que eran los baños públicos. Los libros, cuando te hablan de este proyecto de viviendas, lo llaman la Viena Roja. ¿Ves que ahí está? Bien Rouge, bien la Rouge. Roja por el color tan característico que tiene el complejo, que no tenía nada que ver con el partido de izquierda, ¿no? Porque muchas veces se confunde. Es cierto que el rojo es el color más característico del izquierdismo, pero acá Kapgen, el arquitecto, lo utiliza porque se le cantó poner rojo, ¿entiendes? De la Viena Roja, una forma poética de referirse al Karl Marx Hof. Él dice, había Quizá para escuelas. representar, para llamar la atención en ese paisaje que existía en ese momento. En realidad los colores tienen que ver con la ciudad. Vos recorres Austria y es toda arquitectura clásica y colores como los que ves en Italia. Colores, no vas a ver el blanco y el gris. Por el contrario, vas a ver amarillos, tonalidades igual pastelosos, ¿no? Es un amarillo clarito, naranja, sienas, ese rojizo. Sí, tiene que ver Sí, mucho con el carácter de la ciudad. ¿Sí? Él es un arquitecto muy regional, como pasa en el caso de Holanda con Berlas y los ladrillos. sí, exacto. Bueno, esta es donde estaban las bacenas. Hoy en día vemos el museo. Bueno, el tipo dice acá había de todo y con el tiempo fue cerrando las cosas. Si fueron cerrando, ¿por qué? Porque las familias fueron prefiriendo vivir en el centro o hacer sus compras en otros lugares. Bueno, este es el interior de un departamento. La persona se llama Doris Nasty. ¿Ves que ahí te mostraba el baño? ¿Cómo se nota que se agregó esa bacha, no? Porque salís y te la rediste con la canilla, con esto. ¿No? Es muy reducido. Pero lo ideal sería ese duchador que tiene que se mueve para todos lados. Te sentás y te duchás. Claro, tipo hospital. Bueno, ella lo que está comentando es que yo recuerdo, dice que a comienzos muchas familias compartían un solo cuarto. Eso era lo que te iba a decir. En el departamento que veíamos recién de un dormitorio, no nos imaginemos el ideal de que hay dos personas o hay una, como hoy en día. No, a veces no podían una familia solventar los gastos de la cuota. Entonces, ¿qué hacían? Se asociaban. Durante unos años compartían una casa, un dormitorio era para mamá, papá y los hijos de la familia A, otro dormitorio era para mamá, papá y los hijos de la familia B, compartían el estar, el comedor y poco a poco, cuando mejoraba su estabilidad económica, se iban mudando departamentos para una familia, ¿sí?
Bueno, eso es lo que está contando esta señora, que ahora debe estar remuerta, ¿no? Este video tiene un par de años. Bueno, ella dice que los baños estaban en el corredor, dice, recuerdo que la gente todo el tiempo conversaba y charlaba en las bacenas. Hoy en día lo que sí funciona son los lavaderos, ¿no? Sería una especie de baño público, porque toda la gente iba ahí, lavaba ropa, se bañaba, etcétera, Claro. cosas. Claro, es un servicio extra, está bueno tener un lugar aparte en tu edificio donde se usa, inclusive en los edificios de categoría, el sector del lavado, el sector de... Que bueno, ¿qué hacen los platenses? Invitan a todos los amigos a lavar la ropa y rompen los lavarropas, ¿viste? Bueno, acá está hablando la vicepresidencia de la Asociación de Locatarios. Bueno, ella dice, hay mucho verde para los chicos. Claro, porque es como tener también tu casa y tu propio parque. Mirá lo que son esos árboles. Dice, tienen más años que el propio complejo. Así todo. Es el fiel reflejo de los monoblocks. O sea, pero un poco más moderno, más pensado por ahí. Más estético, más funcional. Sí. Y se hizo con más financiamiento. Bueno, ahí te pone la imagen del actual alcalde, ¿no? Que es izquierdista, ¿no? ¿Ves el fondo? Es un país socialista. Quiero salir de acá, ahí va. Bueno, vimos el contraste con Alemania. Esto se lo llama Hof, ¿sí? En Alemania se los llaman Siedlungen o Hof. ¿Y esto dónde era? Esto es Austria. El que vimos recién, Austria. Claro. Y había una palabra que no me olvidé. Habíamos puesto página 50, movimiento moderno, porque estaba en las épocas, y vivienda social. Claro, vivienda social, para indicar de que estas son viviendas colectivas, no son viviendas unifamiliares. Claro. Y pusimos también que en el caso del Karl-Marx-Hof, suburbios. Este también queda en las afueras. Suburbios. Sí. Listo, gracias. Bueno, el otro que vamos a ver esto es Alemania, página 51, se llama Berlin Blitz. Por la fecha 1925-1930, esto sería movimiento moderno, vivienda social, suburbio. También en las afueras. También en las afueras. Lo voy a buscar. Este se llama Berlin. A ver si me lo muestra. Este complejo de viviendas fue realizado por el arquitecto Bruno Taut. Bruno Taut es uno de los referentes de la vanguardia expresionista. Era el que hacía las casitas con fachadas de colores. Sí. Expresionismo también porque usaba mucho el ladrillo y lo mostraba. Bueno, esta es una obra estatal, ¿sí? Financiada por el municipio de Berlín. Y él acá lo que quiere representar mucho es una ciudad jardín. Es un ejemplo de una ciudad jardín porque, como veíamos en el Karl-Marx-Hof, lo que más predomina es el verde por sobre lo construido. El nombre de este complejo de viviendas, en alemán, Britz, quiere decir herradura. Herradura, ¿por qué? Porque en el medio de todo este complejo, esto que está por fuera también era parte del proyecto, tenemos un monobloc con forma de herradura. Y se ven las características viviendas de colores expresionistas, o la vanguardia expresionista. ¿Por qué el arquitecto utiliza
la forma circular y no la forma recta para hacer este claustro, porque en definitiva tiene la forma de claustro. Ahí está. Porque básicamente le entraba más cantidad de departamentos. El objetivo acá era diseñar muchas unidades funcionales. Este es el ingreso. ¿Sí? Si él lo hacía cuadrado, le entraban menos. Bueno, por eso se inclina por la forma circular. Ahí está. En el medio coloca una laguna artificial, que todavía existe, y alrededor de esa laguna, árboles. Todo diseñado como algo... ¿Ves? Mira, esto sería la zona zen en la ciudad de Berlín. Ya todo esto es suburbio. Mirá dónde está el complejo. El proyecto era todo esto que estoy delimitando. En el medio tenemos la herradura y alrededor tenemos tiras de viviendas. Trabaja con muchos tipos de departamentos. Trabaja con dúplex, trabaja con monobloc, trabaja con viviendas en tira, como que hace un poco un popurrí. Pero ya desde la implantación podemos ver que lo que más se destaca es el vacío, ¿no? El verde. A diferencia de los bloques racionalistas de Gropius y la línea recta, fíjate que él trabaja mucho con los quiebres, ¿no? La línea oblicua o la curva, ¿no? Si miro la herradura. Motivo, las calles del lugar. Es un arquitecto que tiene más sensibilidad, quizás, o más regional, como decíamos recién con Kargen en el Karl Marx Hof. Y las cubiertas con pendiente, el ladrillo, tiene mucho que ver también con Berlín, con los suburbios. Es un arquitecto con un proyecto mucho más pintoresquista, si se quiere llamar, que un diseño funcional, racionalista, como los que veíamos en la arquitectura de Gropius. Vamos a recorrer un poco este barrio, vamos a ver que las viviendas siguen siendo modernas hoy en día. Estos son dúplex. Entre dúplex y dúplex él deja una línea de ladrillos. Acá estamos viendo el amarillo, y enfrente trabaja con el azul. Vanguardia expresionista se ve en el proyecto de viviendas. El coche lo puedes dejar afuera. Hay una separación entre lo que es la calle y la casa para generar un pulmón verde. Las calles son súper angostas, te diría que están pensadas más para una simple mano que doble mano, pero lo que más nos va a llamar la atención mientras que recorremos es el terrible bosque, ¿no? Que se forma con toda esta vegetación, las ligustrinas, los pinos, marcando ese carácter de ciudad-jardín, ¿no? Que destacábamos. Esto que se ve acá sería el monobloc de herradura. Ventanitas individuales. Ves que él no usa la ventana horizontal, el color blanco. Terrible selva, ¿no? Yo creo que acá los jardineros se llenan de guita laburando para el barrio. Sí, se llena de bichos. Se llena de bichos, de ruidos también. Los mosquitos que debe haber. Berlin Bridge, ¿no? ¿Para qué vivir ahí? ¿Esto es en Alemania? Esto es Alemania y es suburbio. Puro araña, creo que hay ahí. Ay, ahí no me camina más. Bueno, lo que tiene el Street View es que no se puede entrar a la herradura, que es un poco... Pero parece que estamos todo el tiempo en un bosque, ¿no? Porque en los límites de esas tiras hay tanto verde que el perfil se ve así. Bueno, no hay mucho más para contar. Dije que esto fue financiado por el Estado. Estas son viviendas claramente para clases trabajadoras, clases medias, clases trabajadoras. A diferencia del complejo del Waisenhof, ¿dónde está el de Waisenhof? Que estaba pensado más para una clase media alta.
el primero que mostré, ¿dónde? Acá, ¿no? Entonces, establecer un poco esas diferencias. ¿Para qué tipo de sociedad estaba pensado el complejo? Que eso te lo determina un poco las dimensiones, las superficies de los departamentos. Si son viviendas de una tecnología o de materiales más industrializados, como es el complejo del Waisenhof, o los que vimos de Gropius, o si se utiliza más materiales tradicionales, como en este caso, ¿sí? O como en este caso, si está dentro de la ciudad o está en las afueras. La última que vamos a ver, con eso terminamos, es esta. Edificio de viviendas de Bergpolder, página 52, página 52. Como es una obra del 30, podemos poner movimiento moderno. Sí. Y ponemos también vivienda social, entre paréntesis, dentro de la ciudad. Vivienda social dentro de la ciudad. Sí. Holanda. No, voy a poner Bergpolder, Holanda. Ahí. Países Bajos u Holanda, ¿no? Territorio que está al lado de Alemania. Rotterdam, Ámsterdam y La Haya son las 3 ciudades más importantes de Holanda. ¿Tienen qué condición estas ciudades? Muy poco espacio para la urbanización, porque son tierras Con canales. Claro, con canales. Motivo por el cual, a la hora de reconstruir la ciudad, no hacen como los alemanes o los austríacos, que las propuestas las veíamos en los suburbios. Acá los suburbios se usan para los cultivos y no podés construir. Se te hunde todo. Entonces, construyen dentro de la ciudad y eso va a marcar que el proyecto sea pequeño, porque estás trabajando dentro de una manzana. El barrio de Bergpolder es todo tiene una estética claustral, ¿no? Son como casas no está bien dicho, son barrios clásicos, un verde, un vacío en el medio rodeado de pabellones. Acordémonos que Holanda es un poco la referente del uso del ladrillo. Entonces, teniendo en cuenta eso, el arquitecto que fue también, el arquitecto fue el director, no dije nada, Cornelius van der Vlugt, William van Tigen y Jones Brickman. Este es un proyecto de vivienda financiado por el Estado. Hicieron lo opuesto, acá está. Lo opuesto a lo que se ve en el barrio. En el barrio se ve vacíos en el medio y pabellón alrededor. Ellos hicieron el pabellón en el medio y verde alrededor. Eso hace que lo pueda identificar rápidamente. Pero compara esta plaquita que debe de tener, tiene 9 pisos y cada piso, ¿cuántos departamentos tiene? Tenemos acá. 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ese es el duplex. No sé, 80 departamentos, más o menos. Pensemos, no, son de una sola planta. Te iba a decir algo. La diferencia con el Karl-Marx-Hof, con todos los que estuvimos viendo hasta ahora, que eran 2.000 departamentos, 5.000 familias, esto es menos de un cuarto. Pero justamente esa condición es porque está dentro del casco. Claro. En medidas de acá a acá, sé que hay 8 metros y de acá a acá 6 metros. El ingreso a los departamentos se da por un núcleo circulatorio
externo y un pasillo externo, que es el que vemos acá con celeste, y es el que en la fachada se vería acá. Nuestros códigos, generalmente, al menos en Buenos Aires, esto no se permite. ¿Por qué? Porque esta sería como una cara medianera donde no puedes ventilar nada. O si ventilas, el pasillo siempre va a estar con olorete a comida, ¿sí? De todo. Es un poco lo que pasa. Fíjate que vos entrás al departamento, tenés la cocina mínima, tenés el baño, que es muy feo este diseño de baño. ¿Por qué? Porque tenés por un lado el inodoro y por el otro lado la bañera y la ducha. Incómodo, ¿no? Porque, loco, te querés lavar las manos, tenés que abrir la puerta toda llena de... Tocaste todo lleno de caca, abriste esta, la llenaste de caca. Se contaminaste más de lo que te lavaste. Tal cual, o sea, una cosa es separar la bacha, ¿no? O a veces poner un antebaño distinto, pero que la bañera, no sé, no está bueno. Pero bueno, se intentó poner los servicios juntos. Seguís caminando y te encontrás con un estar comedor, otra vez igual que el Karl Marx Hof, o sea, esos espacios públicos se sintetizan, se reducen. Tenés un dormitorio, el de los hijos, que se orienta y ventila para el pasillo. ¿Ves? Acá pasa el vecino cantando, silbando, te despertó. Sí. Y este que es el dormitorio de los padres, que dan al balcón. Estos sí tienen una orientación mejor. Balcón, privilegio. ¿Qué más? Y bueno, este modelo es el que se repite en todo el piso y en todos los niveles, como copy-paste. Y la planta baja, muy a modo colectivismo, como decíamos hoy, se propone un gran salón comedor y también lugar donde los baños públicos y también, ¿cómo se dice? Para lavar la ropa, colectivos, usos, claro, lavaderos, usos colectivos. Lo bueno que tiene este proyecto es la tecnología, no la materialidad. Esto sí es 100% industrial, que contrasta mucho con la zona. Fíjate que todo ladrillo, y de golpe ves este edificio, me voy a poner un poco más para atrás. Ay, siempre me pasa lo mismo, no tiene punto medio. Ahí. Cristal. Esto está hecho de cristal, porque los arquitectos no decimos vidrio, decimos cristal. Acero y hormigón. Y estas placas, que no las puedo mostrar mucho, son prefabricadas, es decir, que todos estos perfiles son metálicos y se montaban esta idea como de balcones que marcan el ingreso a las unidades funcionales. Claramente cuando se hizo esto no existían las normativas de incendio, ¿no? Porque fíjate que esta caja era toda de cristal. Lo único que pensaba cuando tenía esa escalera ahí al costado. Si había un incendio se tiran por el balcón directamente. Las normativas de incendio deben de surgir cerca de la década de 40. ¿Este era el 20 y algo? Todos, mira, para redondear fechas, todos los complejos de vivienda que estamos viendo son del 20 al 30. Sí. O del 25 al 30, si querés reducir. Todos. Se termina esta idea de hacer proyectos de viviendas para las clases medias con Hitler en el 33. Ese es como nuestro punto de inflexión. ¿Y qué vanguardia veo? ¿Qué vanguardias veo en este proyecto? Yo veo dos. Por un lado, el purismo, porque es una placa. Acá estoy viendo una sola cara, pero bueno, cubierta plana es el purismo. Y estoy viendo también el expresionismo. El material que más se destaca es el cristal. Terrible, ¿no? Acá se ve bastante desarrollado porque esta es la fachada de los dormitorios, estar y comedores. Pensemos que se hizo en el 20, en el 30 esto, y hoy 2021 sigue siendo moderno. Lo único que le criticamos. Y que se sigue utilizando, quizá un prototipo así. Sí, sigue funcionando. Lo único que le criticamos es el baño,
Pero bueno, al margen de eso, es una... Siempre 5 para el peso, nosotros. Claro, pero dentro de todos los que vimos, yo siempre digo, este es un lindo proyecto para copy-paste. Y acá en Argentina hay varios de esos, acá en La Plata, de hecho. Sí, El sí, que está ahí al frente del Parque Saavedra, que ahora no me acuerdo el nombre del arquitecto, me sí, suena Zavala, pero no es Zavala. sí, ya sé cuál es. Bueno, ese, después el de cerca de donde se saca el registro, Sí, en los que están girados a 48, 45 grados, decís vos. sí, que tienen la planta baja libre, entre comillas, o que sea Con una lluvia de colectivo, columnas. claro, y nada, y después ya es vivienda, con elementos prefabricados o ladrillo. Ay, ¿qué pasó? La quise buscar y me llevó al Zoom. Sí, el que está, el que vos decís es 20 y 40. 48 es 21 eso. 21 y 22, Sí, más o menos. pará. Estoy perdida. Ahí está Juana, es 19:44. Para la derecha. No, estoy muy perdida, pero para 19, 20, no, 20 está como para acá, para acá. Ahí. Sí. A ver, lo tiene que estar frente a mis ojos. A ver si lo pongo en 3D y me doy cuenta. Pues son 4 torres giradas a 45 que se hicieron en la década Es del que te 70. falta llegar todavía. Estás ahí en 44:19, Plaza Cuénaga. Es 48. 4 cuadras, 5 cuadras más casi. Ahí No, salís. me fue la mierda. ¿Dónde? No, no, espera, espera. Subí un poquito que está todo acá en la derecha abajo. Acá están esas. Ahí está. En ese momento en el código se permitía construir dentro del corazón de Manzana. Hoy en día esto no se puede hacer. Tenés que reconstruir la línea municipal. Pero bueno, Sí. llama mucho la atención por la altura, porque están giradas a 45 y rompen el perfil urbano, porque vos venís caminando por acá, ves plantas bajas, una al ladito del otro, y de golpe te encontrás con un bosque, parece, ¿no? Y sí, lo positivo es esto de regalar espacio público al vecino. Pero me gusta más la Berpolder. Ay, sí. Esto es todavía. Tiene eh, estética más que este. este es muy funcionalista todavía, muy ingeniero. Es torre de ingeniero. Este se ve todavía, se ve la estética del arquitecto. No, Por la, pero la de, a ver qué calle sería, 12 y 60 y 64, 65, entre 65 y 66 prácticamente. Es la otra. En el Parque Saavedra, estas también, claro. Que tenés una preexistencia acá. Se hicieron estas dos torres, esta esa plaquita, es la, la plaquita, sí, decimos, claro, por la sí, sí. formita, puede ser. Y la Pero, otra también es una, pero es más bajita. sí. La que está en la otra esquina, esa. Yo entré a esa. Hicieron una visita. ¿Y qué te pareció? Estaba buena, sí, estaba muy buena porque era todo espacios y tenía paneles. Era muy arquitectura de esos años. Todo forrado en madera. Esa tipo chapa de madera, por ejemplo, los muebles, Sí, las sí. escaleras. La parte de abajo de ese que es más bajo, ¿no? El que está sería 11. Calle 11 y 66, ¿qué será? Este Sí. es 66 y este es 65. Estás al revés. A ver. Ah, sí, 65. 11 y 65, sí, exactamente. Bueno, abajo es todo de cristal, como decís vos. Tiene los núcleos y es todo de vidrio. Entonces ahí tienen como una especie de lugar de reunión para los vecinos, ponele. Ahí. Ahí, todo abajo. Y Yo creo que después, estos sí son el 50, sí, más 60. o menos. Sí.
Ves que ahí está libre, pero en el centro ahí es todo de vidrio. Y tenía todo plantitas. Claro. Son los primeros ejemplos de viviendas racionalistas con características modernas que se hacían en La Plata. ¿Sí? Claro, Las planas, las formas puras, el color blanco, con lo que teníamos acá, obvio. Pero así sí. todo, acá en la fachada prevalece o se destaca más lo macizo que esto que es bien expresionista. Esto es todo cristal y esto es todo tecnología industrializada. Bueno, obvio, si vamos a comparar siempre, lo mejor va a ser lo de afuera, pero bueno, sí es cierto que, loco, algo tenemos nosotros. Nuestro Ahí Bergpolder. ves que ahí abajo es como más libre, entre comillas. Sí, no, la parte de abajo está mucho más linda porque de un lugar ves el otro lugar. Sí. Sí, Sí, es un complejo lindo. Por la época en la que se hizo, bastante. sí, bueno, está bastante tirado abajo igual. Por ser Argentina, bastante. Sí, agradecemos que hay. Agradecemos. Bueno, de la clase que viene vamos a ver escuelas al aire libre, vamos a ver un ejemplo, y vamos a hablar de la Bauhaus, ¿sí? Que es Bueno, un emblema de lo que es el movimiento moderno. De lo que vimos hoy, ¿alguna duda, pregunta, algo que no se entendió? no, por ahora todo bien. Bueno, nos estaríamos viendo nosotros tenemos martes y miércoles. Sí, El martes. probablemente. Martes a las 9. Sí. Eh, no, me quedé pensando porque yo el lunes pero no tengo disponible a la mañana, tengo disponible en este horario. Me ¿Qué parece. día? No escuché. Se corta todo. Ahora que pongo detener.